No hay ninguna técnica infalible y absoluta para la anonimización. Todas estas nuevas iniciativas o iniciativas ya existentes que vienen de atrás, que utilizan inteligencia artificial y que entrenan a la inteligencia artificial con datos personales, no en todos los casos están pasando por estos flujos, ¿no?, que podemos llamar de privacidad desde el diseño y por defecto. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos aquí a Ángela Manceñido, que cuenta con 10 años de experiencia en la prestación de servicios de consultoría orientados a la privacidad y protección de datos. Durante este tiempo ha ayudado, trabajando para KPMG, a numerosas compañías de distintos sectores. Ángela también se ha especializado en el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva regulatoria y de riesgo tecnológico, guiando ahora mismo a varios clientes en este campo. Por último, nuestra invitada participa en varias asociaciones y grupos de referencia en las materias mencionadas anteriormente. Con Ángela vamos a empezar a hablar de estándares de gobernanza, empezando por los marcos de trabajo de NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, basado en Estados Unidos, y que tiene un marco de ciberseguridad muy popular, pero también otros para la gestión de riesgos en general, la privacidad o los riesgos específicos de la inteligencia artificial. Después llegaremos por fin al problema específico de los ataques de reconstrucción y del uso de datos personales en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial o en el uso de sistemas apoyados en estos. Vamos a por ello. Ángela, gracias por venir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gracias a ti. Un placer. Por empezar por los marcos de gobernanza para la gestión de riesgos, en tu experiencia, el NIST o los marcos de NIST se están usando en España más allá de la ciberseguridad. Pues yo a esto respondería que sí. En nuestro caso tenemos clientes que, bueno, pues internacionales y que buscan pues salirse de un poco en términos de privacidad del GDPR y buscan estándares internacionales en los que apoyarse. En algunos casos es NIST, en otros también tratan de basarse en una ISO 27701 o este tipo de estándares con un tinte un poco más internacional y que pues les permiten abarcar desde una perspectiva más global todos estos requisitos o garantías de privacidad. Vale. ¿Qué es un ataque de reconstrucción? Por favor. Bueno, pues el ataque de reconstrucción lo que hace es pues, buscar, y valga la redundancia, reconstruir la identidad de un individuo a partir de los datos pues, que puedan estar disponibles para el atacante. Vale, volviendo entonces a NIST, ese ataque de reconstrucción, ¿cómo se puede enmarcar en una taxonomía de riesgos que la gente esté observando y gestionando? Bueno, pues el NIST recientemente ha publicado una guía que habla sobre esto y precisamente habla de tres taxonomías, las tres más comunes que conocemos en el mundo de la seguridad de la información, que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. En este caso, en vez de confidencialidad como tal, habla más de privacidad y se lo lleva un poco al terreno de pues, la protección de los datos personales. Y es aquí ya donde agrega toda la parte de la reconstrucción. En seguridad todo está un poco más estructurado y efectivamente estándares, organismos de certificación, ¿verdad? A pesar de que también estemos hablando del mundo de la ponderación de riesgos y gestión de riesgos y Ujú. de responsabilidad proactiva y tal, es cierto que ahí tienes un ámbito mucho más horizontal, mientras que
la jurisdicción determina tanto, ¿verdad? La autoridad supervisora determina tanto las líneas rojas de interpretación en lo que respecta al GDPR. Entonces, en ataque de reconstrucción, por entenderlo ahora y ver sus ramificaciones, en el mundo de privacidad en el sentido americano, Dan Soloff tiene esta taxonomía donde no aparece específicamente la reconstrucción, pero sí que aparece esta idea de agregación e incluso la idea de reidentificación. Y bueno, entre unas y otras cosas, como al final él va por casos concretos, ¿no? Que ha habido en sentencias que ha habido y lo que es el mundillo de common law, ¿no? Y de la experiencia real ahí fuera, pues lo lleva a amenazas tangibles. Pero no hay una cosa así, ¿no? Y entiendo que esta idea de reconstrucción, de ir encontrando piezas o con muy poca información disponible ahí fuera, ser capaz de volver a identificar a la persona física, estamos otra vez reabriendo el melón de la frontera entre el dato pseudonimizado, que ya es personal, y el dato anónimo, que ahí fuera pues ya ni siquiera estaría sujeto al GDPR, ¿no? Entonces, tú te has encontrado con esta pelea, que es, parece que tratamos con dato anónimo, pero si hay un riesgo de un ataque, por llamarlo así, de reconstrucción, volvemos a entrar bajo el ámbito de la normativa. ¿Cómo lo tratas con esto en ese escenario? ¿O más bien como ataque mucho más desde el punto de vista de ciberseguridad? Sí, o sea, la respuesta es corta, es sí. Al final, bueno, en este punto quiero rescatar en palabras de la Agencia Española de Protección de Datos hace unos años, en una de las guías en las que hablaba ya del riesgo de reidentificación en el dato anónimo. Bueno, pues en estas guías, son una serie, yo creo que son tres, cuatro guías, las que se habla de la canonimidad, de la privacidad diferencial. Lo que viene a decir es que no hay ninguna técnica infalible y absoluta para la anonimización. Entonces, lo que sostiene la agencia es que siempre va a haber una probabilidad residual de que pueda llegar a haber una reidentificación, ¿no? Entonces, digamos que sí que nos encontramos, ¿no? En el día a día pues con casos en los que tenemos un poco que ver, que valorar, que decidir sobre si efectivamente estamos ante un dato anónimo o no, si bien sí que tendemos a tratarlos con cariño, teniendo en cuenta, ¿no? Un poco pues las palabras de nuestra autoridad de control y siempre asesorando o recomendando cumplir con una serie de medidas adicionales y extraordinarias que realmente hagan que en el caso hipotético, ¿no? De que finalmente sí que pueda haber una reidentificación en el dato, sí que al menos podamos aplicar alguna garantía extraordinaria. Claro. Claro, porque últimamente se ha revisitado estas sentencias, ¿no? Breyer, las originales de la diferencia entre dato anónimo y dato seudónimo o dato personal y no personal. Y una cosa que sigue volviendo a plantearse es que si el dato ahí fuera no es fácilmente disponible y tú le pasas a alguien la información encriptada pero sin la llave, que esa persona realmente no trata datos personales. Y entonces el umbral está en qué significa fácilmente disponible, ¿verdad? Si datos de, no sé, matrículas de coche con titulares o datos del censo que parecen estar agregados o datos de, no sé, cualquier tipo de base de datos pública están ahí disponibles, automáticamente aquello que tú estás compartiendo, aunque aparentemente esté eh, capado, pasa a ser personal por la disponibilidad de este dato. Entonces, con el concepto ya definido, ya hay claro. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con los riesgos presentes o más vinculados a entrenamiento de algoritmos y en el ámbito del cumplimiento de modelos o de sistemas de inteligencia artificial? Bueno, pues en este punto sí que, bueno, al menos experiencia propia, nos estamos encontrando en general que todavía, ¿no? Con todo esto
de la inteligencia artificial, no se están reconduciendo, digamos, estas nuevas iniciativas por el flujo de DPO o figura con cargo análogo o área responsable, ¿vale? De funciones de privacidad. Entonces vemos que todas estas nuevas iniciativas o iniciativas ya existentes que vienen de atrás, que utilizan inteligencia artificial, y que entrenan a la inteligencia artificial con datos personales, no en todos los casos están pasando por estos flujos, ¿no? Que podemos llamar de privacidad desde el diseño y por defecto. Y bueno, pues esto también hace dudar un poco de la madurez en el sector de la privacidad en lo relativo a esta obligación. Entonces, bueno, pues sí que una manera, ¿no? de mitigarlo es que pues, se comience ya a informar a estas oficinas de privacidad del uso de estos datasets, y aunque no sea el DPO o su oficina o el responsable de privacidad quien se tenga que meter a analizar el dataset y ver si los datos son mínimos o no son mínimos, si se han incluido más datos de los necesarios o hay datos sensibles, sí quizás a lo mejor publicar pues una serie de directrices o guías, ¿no? Para que los equipos de datos, los equipos de data puedan pues guiarse y entender, ¿no? Que sí, que no, y evitar, ¿no? De alguna manera que nos vayamos pues, a hacer estos tratamientos de datos excesivos. Entonces veo dos lados en esta problemática. Está el lado de la parte o la parte responsable del tratamiento, que teniendo un dato originalmente personal, lo hace disponible, pseudonimizado o no, ahí fuera, y la parte que encuentra este dato, gracias a que primero había un responsable que lo ha publicado o que lo ha compartido, y que ahora incurre en este uso del dato para entrenamiento, para postentrenamiento, para inferencia, para lo que sea en el entorno de modelos o de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ahí veo esas dos cosas. Tienes el riesgo de que estés extralimitándote o vayas más allá del propósito declarado, ¿verdad? O de la limitación, sin más, de la pura limitación que te impone el tratamiento. Y tienes el riesgo de que estás utilizando un dato que automáticamente deviene más personal o deviene más identificativo o incurre en más riesgos gracias a que alguien más ha hecho disponible la pieza del puzzle que te faltaba, por ponerlo así, ¿no? Entonces, en el mundo real está pasando algo así en cuanto a gente que hace demasiado dato disponible o en cuanto a gente que aprovecha el dato para cosas que no debiera. Bueno, en el día a día yo creo que estamos hablando pues, de casos hipotéticos, de riesgos que se van levantando. Sí que, por supuesto, hay casos. Yo creo que en uno de los episodios hablabais de un ciudadano que se había buscado, no sé si era en ChatGPT, y se había encontrado información de sí mismo y demás, ¿no? Por supuesto que esto sucede, puede llegar a suceder, si bien yo me iría casi al somos capaces de identificar si esto está sucediendo, eh, que es donde quizás está también un poco la clave, ¿no? Estamos hablando pues, de algo que avanza más que nuestra pues, capacidad, conocimiento e inteligencia incluso. Entonces, bueno, pues nos resulta complicado en muchos casos poder llegar a identificarlo y, bueno, pues siempre nos quedará la prevención, por supuesto. Entonces, ya por ser ya muy prácticos, ahora mismo, en una empresa, tenemos por un lado, si identificamos este riesgo, tenemos por un lado a gente que está trabajando sin más circunscritos a la parte de protección de datos y que lo que queremos es que toda vez que un dato se considera anonimizado o incluso o pseudonimizado, que no haya acceso a ciertos datos para que no haya un riesgo de reconstrucción. ¿Qué medidas ves tú como algo muy a mano para evitar esto, sin entrar todavía en la parte de inteligencia artificial? Vale,
Ahí, bueno, puedo hablar de medidas más filosóficas y de medidas un poquito más aterrizadas, ¿vale? Se habla mucho de la privacidad diferencial, pero luego en la práctica a lo mejor es compleja de aplicar esto por un lado, pero luego sí que pues lo que podemos hacer es tratar de pues hacer una revisión de los datasets para evitar que se nos pase más información de la que a lo mejor entendemos o conocemos, ¿no? Otra medida es pues, tratar de limitar las consultas al modelo para que, bueno, sobre todo en fase de entrenamiento, para que, bueno, pues sean las mínimas personas las que tengan acceso y tengamos pues menos riesgo de fuga de información. Eh, y bueno, pues sobre todo tratar de publicar directrices, de alinearse mucho con los equipos de CDO y poder llegar a entender el mundo, o sea, llegar a hacerse entender, ¿no? al DPO y al CDO. En su día lo tuvimos también con el CISO y lo seguimos, ¿no? Teniendo sobre la mesa, pero bueno, una medida interesante sería también pues, el poder facilitar este entendimiento entre ambos mundos, ¿no? Entre el mundo más legal y el mundo más práctico para pues, que se puedan adoptar todas estas medidas. Claro, ya has mencionado la otra parte, que es la que más me intriga ahora, que es la de construcción a partir de sistemas que ya están funcionando de inteligencia artificial. Que la gente tiene montado cualquier tipo de sistema que ha sido alimentado con datos de cualquier dataset y que en teoría todo está, hemos tenido este debate también, ¿no? De si los LLMs incluyen dato personal, ¿verdad? Hemos tenido varias entrevistas ya en inglés, en español. Y entonces ahora aquí entiendo que también queda el escrutinio del propio modelo, de rascar y auditar y ver si se ha quedado algo ahí. ¿Te has encontrado con algo así o alguna medida de auditado o de supervisión o de, no sé, alguna salvaguarda aplicable a modelos ya entrenados y potencialmente embebiendo dato personal que permita la reconstrucción? Sí, totalmente. Y sobre todo las pruebas antes bueno, pues de que los modelos no lleguen a estar en producción, sí que también se están preparando pues, para detectar todas estas consultas sospechosas. Entonces, digamos que ya incluso también en la fase de entrenamiento se les está preparando para poder evitar este tipo de riesgo una vez pues que ya están en producción. Y bueno, también buscando pues, la creación de arquitecturas más robustas para evitar este tipo de ataques, todo en el entrenamiento. Lo que comentas es muy interesante, la parte de la auditoría, ir revisando, bueno, que el modelo, pues las respuestas que da, ¿no? Pues que no permitan o bien reconstruir el dato o bien, bueno, pues caer en otro tipo de riesgos similares o análogos, también se realiza, si bien yo creo que la clave está un poco en el pre más que en el post, porque en el post puede ser tarde, aunque lo auditemos, podemos llegar tarde cuando ya se puedan estar filtrando datos o información personal, sí. Estupendo, Ángel. ¿Alguna pista práctica, algo que especialmente te esté resultando útil estos días? Bueno, yo insistiría un poco en lo que es el alineamiento entre los distintos roles en las empresas, sobre todo ahora con todo el tema también del reglamento de inteligencia artificial, que es como, bueno, como que toca distintos temas de índole técnica, más legal, más organizativo, y que obliga un poco a las compañías, ¿no? a ponerse de acuerdo entre estos distintos departamentos que tienen intereses, ¿no? alrededor de la inteligencia artificial, ya bien sea por legal, ya bien sea por negocio, porque estamos buscando utilizar esta tecnología
o ya bien sea bueno, pues por cumplimiento regulatorio, sí que, bueno, pues es interesante el que estos roles tengan la capacidad para entender dónde empieza y dónde termina, ¿no? La actividad de unos y otros, ¿no? Entonces, hablamos mucho de la matriz RACI, de roles y responsabilidades, ¿no? En la que podemos pues asignar pues estas responsabilidades dentro de lo que es a lo mejor hablando más de inteligencia artificial, dentro del gobierno de la IA, y esto hace pues que empecemos a trabajar juntos y de la mano, bueno, para la parte de privacidad ya lo veníamos viendo, ¿no? Con el CISO, que es muy necesario, ¿no? Esta colaboración para poder aplicar medidas a los tratamientos y viceversa, ¿no? Si bien, bueno, pues ahora tenemos que abrir un poco, ¿no? Los horizontes a aquellos profesionales de la privacidad y poder pues comenzar también a hablar y a entendernos, ¿no? con estas áreas como pueden ser las áreas de data que además tenemos mucho que aprender y mucho que entender de este mundo. Buenísimo, Ángela, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un Starter Pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.